Bien, pues vamos a orar al Señor, a encomendar esta reunión, este culto para su gloria. Que el Señor pues nos guíe y nos bendiga en todo lo que hagamos. En su oración vamos a ver. Señor, qué bueno es, Señor, venir en tu presencia. Queremos venir a ti, Señor, como nos dice tu palabra, alegres, Señor, para darte la adoración. Señor, queremos, como hemos cantado, bendecir tu santo nombre, el santo nombre del Dios creador de todo cuanto existe, el Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el siglo hasta el siglo. Solo tú eres Dios, el Dios todopoderoso, el Dios, Señor, que eres infinito, infinito en todos tus atributos, infinito en tu ser, Señor, y tú eres el soberano, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Tú que lo has creado todo con el poder de tu palabra. Tú que lo has hecho todo de la nada, Señor. Tú eres el Señor quien lo has hecho, Señor, para todas las cosas, para tu gloria, Señor. Y también, Señor, eres tú, como hemos visto, el Dios de la providencia, que, Señor, en tu bondad, Señor, pues das a toda criatura, Señor, lo necesario, Señor. Los ojos de todos, Señor, están pues fijos sobre ti. Hemos cantado, Señor, y ahora pues nosotros de una manera especial queremos fijar nuestros ojos sobre ti. Nosotros lo queremos hacer, Señor, Señor, como hijos tuyos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, como pueblo al cual tú has llamado de las tinieblas a la luz. Señor Dios nuestro, hemos podido conocer tu bondad no solamente en nuestra vida, que tú nos has cuidado, sino más aún, Señor, al darnos el conocimiento del Evangelio, el conocimiento del Salvador, tu Hijo Jesucristo. Señor, te damos pues las gracias, Señor, por este gran privilegio, porque tú nos has hecho así con todos. Señor, tú nos has hecho así con las naciones, como dice también tu palabra, el Salmo. Señor, y pues vemos este gran privilegio tuyo y sabemos que tú nos das y sabemos que es enteramente por gracia, que no es porque nosotros lo hayamos merecido, que no es porque nosotros te hayamos ido buscando, sino que tú pues enviaste a tu Hijo para que viniera a buscar y a salvarnos a nosotros que nos habíamos perdido. A nosotros, Señor, que habíamos andado, Señor, pues en la dureza de nuestro corazón y que nos habíamos rebelado contra ti, contra tu santa palabra, y que habíamos andado, Señor, en camino no bueno, en camino de muerte, y tú viniste pues en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Te damos pues muchas gracias, Señor, ahora y siempre, Señor, por esta salvación que Él hizo, el Hijo eterno que se hizo hombre, que vino en carne para rescatarnos, para entregar, Señor, Señor, su vida, Señor, en sacrificio por el pecado, habiendo Él cumplido, habiéndose hecho Él obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias, porque de esta manera Él ha sido el autor, Señor, de la salvación. Él es el fiador del nuevo pacto. Él es quien ha garantizado que tus promesas, Señor, de salvación, Señor, de los que tú amas, de tu pueblo, pues se van a llevar a cabo. Y gracias, Señor, porque nos has podido dar este conocimiento de tu palabra. Señor, por gracia. Pedimos entonces también que tú pues no mires nuestros pecados, pedimos el perdón de los mismos, aun los que hayamos podido cometer hoy. Y pedimos, Señor, que nos renueves cada vez más, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que de esta manera tú también seas glorificado, Señor, al ver tu obra en nosotros. Señor, que en esta reunión, pues, todo lo que hagamos sea para tu gloria solamente. Señor Dios nuestro, que tú recibas, Cristo reciba la preeminencia, que el Espíritu Santo, que es el Señor, pues donde allí está, allí hay libertad, Señor, pues que Él también dé libertad de palabra, Señor, en tu palabra, al que habla, Señor, y que también bendiga pues todas las partes del culto, todas las ordenanzas que tú has ordenado, Señor, y también, Señor, sobre todo, el estudio, la meditación de tu santa palabra. Dios nuestro, pedimos pues que todo esto sea para tu gloria y que también sea un medio de gracia por el cual nosotros crezcamos, Señor, crezcamos en tu gracia, en tu conocimiento. Señor Dios nuestro, pues te bendice, te rogamos a todos los que aquí estamos, también que tú bendigas, Señor, a los que están ausentes, y te pedimos de manera especial por la hermana María, que está pues de viaje en Madrid,
Y Señor, pues te pedimos que tu protección sea sobre sus viajes, también sobre el de su hijo que se va a América por este tiempo, y que allí también pues tú lo cuides y Señor, pues te lo encomendamos a él y a todos los demás de la familia de María, a todos los demás, al Señor también de nuestras familias que todavía no te conocen, y como siempre oramos, Señor, queremos seguir pidiéndote ahora que tú también los lleves, Señor, para que te conozcan y sean salvos, para que vengan al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesús. Dios nuestro, pues te los encomendamos, queremos pues pedirte, Señor, por nuestras familias, porque tú eres un Dios que así has querido, Señor, y te deleitas en ellos, Señor, también entrar en pacto con familias. Por lo tanto, te las encomendamos al Dios nuestro, para que tú también pues los llames, Señor, a tu conocimiento. Ahora pues, Señor, quédate, Señor, tú presidiéndolo todo, Señor, a tu nombre sea la gloria en todo, y Señor, pues que podamos salir, ciertamente habiendo dicho que Dios ha estado con nosotros, nos ha hablado y hemos tenido esta comunión contigo por medio de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, por la verdad de tu palabra. Te lo pedimos pues todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote las gracias. Amén. Amén. Bien, pues vamos ahora a cantar otro salmo. Hemos cantado acerca de la bondad general de Dios. Vamos a cantar ahora un salmo, el Salmo 23, acerca de la bondad de Dios para con nosotros de una manera especial, como hijos suyos, como Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y sabemos que Él pues nos conduce en esta vida por lugares de delicados pastos, de fuentes abundantes. Y después, como acaba el Salmo, dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a cantar este Salmo, bien, en la adoración al Señor. Es Jehová Dios, mi pastor atento, nada me faltará en ningún momento. Me hará yacer en los lugares vastos, en donde abundan delicados pastos, junto a las aguas mansas en corriente. Me pastorea con su voz potente. A mi alma Él dará su fortaleza, y por su amor con gran delicadeza Él me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré ningún mal que a mi lado. Me alentarán tu vara y tu callado. Pones mi mesa llena de sabores en la presencia de mis opresores. Unges tú mi cabeza con aceite, mi copa se derrama de deleite. Misericordia y bien vendrán conmigo, y moraré de Jehová al abrigo. Amén. Amén. Pues tal vez a esperar un poquito. Sí, ya viene. Ya bien, ¿no? Vamos a esperar a que venga, si no habrá interrupciones. Gracias. Muy bien. Y bueno, pues ahora llegamos al momento del estudio de la palabra del Señor, y vamos ahora a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1.
Y vamos a estar meditando sobre todo en el versículo 11, pero podemos leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Para coger también un poco, mirar el contexto en el que se encuentra esta declaración en la palabra de Dios. Bien, pues vamos a leer la palabra, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien también tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues en las últimas semanas hemos tenido aquí en Bilbao como bastantes novedades, ¿verdad? A veces, bueno, pues se pasa mucho tiempo sin que en nuestras vidas normalmente o también en las congregaciones pues ocurra nada, y de repente pues el Señor nos envía pues muchos cambios, ¿no? Eso es así en la vida, y vemos aquí detrás de esto siempre está pues la mano del Señor, la soberanía del Señor, y bien, pues estamos bien contentos de esto. Entonces, bien, todo este cambio de conocernos y todo lo que pues venir aquí, mantener las reuniones, ahora pues hemos también empezado a hablar acerca de hacer la conferencia el día 1 de diciembre, y bueno, pues en los planes del Señor esto se unía también con una venida también de unos hermanos de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que estaba previsto, pues que se reúnan en Miranda, pero ellos también han propuesto hacer una conferencia aquí en Bilbao. Entonces, pues también eso será para primeros de diciembre. Y claro, pues entonces estamos aquí, pues Diego, un servidor, aquí un poco a marchas forzadas, aquí ahora distribuyendo carteles y un poco, pues cada día nos vienen cosas nuevas, ¿no? Y bien, entonces estamos aquí improvisando, para lo cual, pues, bueno, algunos sirven más que otros para esto. A nosotros no nos viene mal, es decir, la improvisación es algo que nos viene bien, y esto de adaptarse sobre la marcha a las nuevas situaciones, pues está bien. Entonces demuestra un poco de agilidad y todo esto. Está bien, pero yo siempre sigo pensando que es mejor planificar. Y es mejor planificar. Entonces, entre la improvisación y digamos, una cosa que esté bien prevista y bien planificada, es la diferencia que puede haber entre una banda de jazz, ¿no? Que están todos los músicos improvisando al mismo tiempo, y puede salir bien, ¿no? Si son buenos músicos, pero si no son buenos músicos van a salir seguramente mal. O una orquesta sinfónica en la que pues está pues cada instrumento perfectamente delimitado, lo que tiene que tocar y cuándo, y además hay, para que nadie se descontrole, un director de orquesta. Entonces, normalmente las orquestas sinfónicas tienen un resultado pues mucho más, no sé, mejor, ¿no? Que una banda de jazz, aunque, bueno, también está bien este tipo de música, por supuesto, no hay ningún problema en ello. Entonces, está bien esto de la planificación o la previsión en general, no solamente para esto que estamos hablando, en nuestra vida en general. Es bueno ser previsores, es bueno tener pues las cosas, verlas por adelantado, no solo pues por cuestión de resultados, no solo porque seguramente va a salir un mejor resultado, un mejor trabajo,
sino porque de esta manera estamos nosotros también reflejando, poniendo en práctica uno de los caracteres de Dios, uno de los rasgos, una de las características de Dios. Una de las características de Dios. Los hombres somos hechos a imagen y semejanza de Dios de una manera perfecta. Eso fue en Edén. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces reflejaban la santidad, la justicia de Dios. Y bueno, pues estaban también puestos en la tierra para que la trabajaran, la cuidaran. Y de esta manera también pues mostraran acerca del carácter de Dios, para glorificar a Dios, como vimos el primer día, ¿no? El primer día, o el segundo más bien, acerca del propósito que Dios hizo todas las cosas y el que debe ser nuestro propósito, conocer a Dios, glorificarlo y también gozar de Él para siempre. Entonces, digo, pues es bueno que hagamos planes porque de esta manera, digamos, estamos, por así decirlo, imitando el carácter de Dios. Dios es un ser que hace planes. Dios es un ser que hace planes. Dios en ningún caso es un Dios que improvisa sobre la marcha. A nosotros, ya digo, nosotros somos criaturas, ¿no? Entonces hay situaciones en las que nos tenemos que adaptar. No tenemos todo el control de la situación. No podemos tenerlo todo previsto de antemano. Pero en el caso de Dios es así. Dios lo tiene todo previsto de antemano. Dios lo tiene, por así decirlo, todo planificado. Esa es también pues la gran diferencia entre Dios y las criaturas, ¿no? Dios tiene, por lo tanto, un propósito y Dios tiene un plan que Él va cumpliendo momento tras momento, continuamente, y es pues la vida que vemos pues a cada momento alrededor de nosotros, ¿verdad? Lo que ocurre en todo el mundo. Muchas veces se oye, y hemos estado hablando antes de la reunión, ¿verdad? Pues cuando hemos conocido el Evangelio. Entonces muchas veces nos habrán dicho, habrán presentado el Evangelio diciéndonos pues las 4 leyes espirituales, la primera de la cual es, dicen, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Entonces está esta primera verdad y después siguen otras, ¿no? Pues para presentar pues, el Evangelio. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y esto ciertamente pues sí, es cierto que Dios tiene, como decimos, un plan, pero hemos de también ver todo lo que la palabra de Dios enseña y no quedarnos solamente con pues medias verdades. La idea que siempre se transmite con esta verdad, ¿no?, que se comparte es, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero ese plan se puede cumplir o no se puede cumplir. Ese plan, ese propósito de Dios para tu vida, pues se puede ver frustrado si tú no haces tu parte o si tú no haces, digamos, lo que se requiere, ¿no? Si no, pues entonces nada que hacer, ¿no? Tiene un plan muy bonito, pero tú has de poner de tu parte para que así sea. Y si no, no lo habrá. Entonces vemos el plan de Dios en la Escritura es distinto, ciertamente. El plan de Dios en la Escritura, vemos, lo abarca todo lo que ocurre, todo lo que acontece en la historia, de las cosas más pequeñas que nos ocurren en la vida, hasta las cosas más grandes que ocurren desde nuestro propio destino hasta el destino de las naciones. Todas las cosas están, pues, según este plan de Dios. Un plan de Dios que, normalmente en teología se le conoce
más concretamente con la palabra decreto, más que plan, porque la idea de plan es, bueno, yo tengo un plan, tú tienes un plan, y lo que decimos, este plan se puede llevar a la práctica o no, pero la idea de decreto es algo que era decidido, es algo con un carácter, pues eso, de ley, ¿no? Es algo que él ha decidido hacer y que no va a dejar de hacer. El decreto de Dios. Y es una de las enseñanzas importantes de la doctrina de Dios en las Escrituras. El decreto de Dios. Dios no está improvisando, digamos, reaccionando. Dios no es un reaccionario en el sentido de que está reaccionando a lo que hacen los hombres o dejan de hacer. Dios lo tiene todo ya previsto de antemano. Entonces, el pasaje que hemos leído aquí en Efesios, en el capítulo 1, pues decíamos centrarnos en el versículo 11, porque en el versículo 11, en la última frase del versículo, nos encontramos que nos está hablando precisamente de esto, del plan de Dios o del decreto de Dios, cuando dice, hemos sido predestinados conforme al, vemos, propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Propósito, la voluntad, el plan, si queremos, del que hace todas las cosas, es el propósito de Dios que hace todas las cosas que ahora Él está actuando y haciendo en su providencia, hace todas las cosas conforme, según el designio de su voluntad, es decir, lo que Él ya previamente ha decidido hacer. Vemos, el Señor ya antes ha decidido hacer lo que ahora está haciendo. Entonces, esto es lo que nos encontramos en las Escrituras. Esto es, digamos, la idea básica acerca del decreto de Dios. Dios ha decidido de antemano lo que ahora va a hacer, lo que ahora está haciendo. Y bien, pues ciertamente esto es una pequeña declaración de la Escritura. No podemos ciertamente ver ahora en detalle todos y cada uno de los lugares en los cuales en la Escritura nos encontramos acerca del decreto. De una manera u otra se nos enseña acerca del decreto, pero sí podríamos centrarnos solamente, por centrarnos en un lugar de la Escritura, en un libro, el libro del profeta Isaías. A partir del capítulo 40, pues, digamos, está Isaías hablando de cosas del futuro que tenía que venir. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos, y entonces, bueno, tiene dos partes bastante marcadas, en el sentido de que hasta el capítulo 30 el profeta Isaías está profetizando, sí, acerca del futuro, acerca del juicio, pero también acerca de situaciones en que él estaba viviendo, y también pues profetizando acerca de distintas naciones. Pero a partir del capítulo 40 está hablando de un futuro distante. Entonces podemos ver en este pasaje, digamos, a partir del capítulo 40, podemos mirar pues acerca de Dios, cómo Dios lo ha previsto, cómo Dios ha previsto lo que ha de acontecer en un futuro remoto. Estamos diciendo, esta parte está escrita, sí, por Isaías que bueno, vivió, digamos, estaría escrita aproximadamente el año 720 antes de Cristo, 710 aproximadamente, pongamos, y era durante el ministerio de Isaías, que estaba pues profetizando en Jerusalén, en el reino de Jerusalén, de Judá. Y entonces allí está anunciando el juicio que vendría mucho tiempo después, pero además del juicio anunciaba que el pueblo iba a ser dispersado llevado a la deportación, en juicio, pero que después iba a ser traído. El Señor los iba otra vez a reunir, ¿no?
entonces volvería del exilio, volvería entonces de la deportación. Y como decimos aquí, en estos capítulos se mezclan, digamos, temas como la eternidad de Dios, como la obra que Dios está haciendo y que va a hacer, y sobre todo que Él, el Señor, lo anuncia por adelantado. El Señor lo anuncia por adelantado. Podemos, ir viendo unos cuantos versículos, unos cuantos pasajes de estos capítulos. Por ejemplo, del capítulo 40 podemos leer el versículo del 12 al 14. Vemos cómo siempre está hablando el Señor con majestad, con soberanía. El Señor está hablando como el que tiene todo el control, como soberano de todos los acontecimientos, todo lo que ocurre. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montones con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Entonces vemos que el Señor nos está diciendo quién ha enseñado al Señor, la ciencia, la sabiduría. El Señor tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Y vemos en el versículo 14 cuando dice que él, y el versículo 13 también, nadie le aconsejó al Señor. El Señor no pidió consejo de nadie. El Señor, por lo tanto, sí tiene un consejo, pero ese consejo Él no lo ha pedido a nadie. Es decir, ninguna criatura, nada de la vida de los hombres es de lo que Él tiene que sacar información para todo lo que tiene que venir adelante. El Señor no saca ese, digamos, conocimiento de criatura alguna, de nosotros, de lo que Él ha creado. El Señor tiene todo el conocimiento, tiene ese consejo de su propia inteligencia. En el versículo también 28 en este mismo capítulo dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno, vemos, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? El Señor tiene, por lo tanto, un entendimiento que nadie puede llegar a comprender. El Señor es el Dios eterno y Él ha creado los confines de la tierra, ha creado los cielos, la tierra, todas las naciones. El Señor es el Creador, no desfallece, no se cansa. Él lleva a cabo su obra desde el principio. Y lo hace, pues, según, una vez más, su entendimiento que está fuera de nuestro alcance. Leemos ahora también en el versículo 41, leemos en los versículos ahora 22 y 23, dice: traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Vemos, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, su resultado, es decir, a lo que esto pues va a llevar, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. De aquí vemos está Dios, pues por medio de su profeta, diciéndole esto ¿a quién? A los ídolos. Y está diciendo: bueno, pues decidnos lo que va a ocurrir. Vamos, ¿a qué es el futuro? ¿Qué es lo que va a acontecer desde el principio hasta el final? Vemos, enséñame tú a mí, ¿no? Es como si Dios le estuviera diciendo a los ídolos: enséñame tú a mí qué es lo que ha de ocurrir. Porque ellos no lo pueden hacer, ellos son vanidad, como nos enseña la Escritura en los Salmos.
Pero Dios es el Todopoderoso y Él es el que conoce todas las cosas de antemano. Él sí que lo puede hacer, Él sí que puede decir todo el futuro, Él sí que lo conoce. Y como hemos visto, ha sido según su consejo y ha sido según su inteligencia. No saca ese conocimiento, digamos, de nosotros. No le enseñamos esto a ninguna criatura, nosotros no. Leemos ahora también en el versículo 26, no solamente que lo conoce, dice, ¿quién lo anunció desde el principio? Para que lo sepamos. O de tiempo atrás y diremos, es justo. Cierto, no hay quien anuncie, sí. No hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Entonces el Señor no solamente lo conoce, sino que el Señor lo va anunciando pues de antemano. Y eso es también la profecía en la palabra de Dios, que el Señor va anunciando de antemano a tiempos también muy remotos, como vamos a ver más adelante, lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque el Señor lo tiene así decidido. Pero continuamos ahora adelante en el capítulo 42, vamos a leer el versículo 9. Y es el Señor quien habla, yo Jehová, versículo 8, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Yo hago todo esto. Yo anuncio lo que ha de venir de antemano, antes que ocurra. Decimos, una vez más, sobre todo esto es en la profecía, en la palabra del Señor. Y ahora pasamos también la página y leemos en el capítulo 43. Vamos a leer ahora en los versículos del 9 al 13. Dice, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? El Señor, vemos, está diciendo, una vez más, los ídolos nada pueden decidir, nada pueden anunciar de antemano, nada pueden decir del futuro, pero yo sí, dice que yo soy el Dios eterno, y lo que yo hago, dice, ¿quién lo estorbará? Es el Señor, por lo tanto, quien lo hace. Vemos todo, como siempre se está entrelazando los mismos temas. El Señor conoce el futuro, pero Él conoce porque Él es el soberano y Él así lo ha dispuesto. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Y pasamos ahora al capítulo 44, versículos del 6 al 8. Y dice, así entonces la palabra, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vemos, es una manera también de hablar de su eternidad. Yo soy el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír yo desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y vemos que esto es también una prueba más de su divinidad. Esto es algo que prueba que Él es el Dios. Él está retando a todos los dioses falsos. Ellos no lo pueden hacer, Él sí lo puede hacer. Es una prueba de que es Dios. El carácter de Dios es su divinidad. El ser soberano. El conocer lo que va a ocurrir porque Él lo tiene así ya previsto. Y leemos ya por último, podríamos leer muchos también aquí hasta el capítulo 66, pero vamos a leer ya el último. Nos quedamos aquí en el capítulo 45. Leemos ahora pues en el versículo 1. Y dice, pues, así dice Jehová a su ungido, a Ciro.
al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces, bueno, pues ¿qué hay aquí de importancia? Vemos aquí el nombre Ciro. Entonces, aquí el apóstol, perdón, el profeta Isaías, entonces, está dando una profecía con un nombre personal, Ciro. Y entonces es una profecía que él, pues, el Señor va a abrir, pues, las puertas, digamos, a Ciro para que él también cumpla su voluntad. Vemos, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre. Entonces la profecía de Ciro tenía que ver, por lo tanto, que el Señor lo iba a levantar. ¿Y él? ¿Quién es Ciro? Pues Ciro lo encontramos en el libro de Esdras. Es un rey pagano, era un rey persa, y bueno, pues es él, Ciro, que accedió al poder. ¿Por quién? Lo hemos visto, porque Dios iba a ir delante de él, y el Señor pues iba a levantarlo, a ponerlo como rey. Y bien, pues al final vemos en Esdras, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, qué es lo que hizo Ciro. Leemos Esdras capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito, por todo su reinado, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el rey de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, como hemos visto en Isaías, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y esto fue, dice, para cumplir las palabras dichas por el profeta Jeremías. ¿Qué palabras fueron? Pues que el pueblo iba a ir 70 años en cautiverio. Y cuando se cumplieron estos 70 años, el Señor levantó a Ciro para que, pues, enviara de nuevo, permitiera de nuevo a su pueblo volver a Jerusalén. Después que se hubiera cumplido el juicio de Dios por los pecados del pueblo. Con lo cual, pues vemos que aquí se está anunciando, pues, algo desde mucho antes. Porque decíamos que aproximadamente Isaías estuvo, pues, profetizando años 720, 710 aproximadamente, y esto se cumplió en el año 539 antes de Jesucristo, es decir, casi 200 años después. Y entonces el profeta Isaías dijo por nombre quién iba a reinar, Ciro. Lo dijo, fue una profecía, no fue una adivinanza, fue una profecía, porque eso descansaba en el poder de Dios, que como hemos estado viendo, de la misma manera que Jeremías dijo acerca de los 70 años de cautiverio. Entonces vemos que la importancia también de las profecías en la Biblia. Profecías dadas por el Espíritu Santo, por inspiración. Por supuesto que están los que cogen la Biblia pero no creen en el poder de Dios, en la inspiración de la palabra, y dicen, no, mira, es que esto en realidad no lo hizo Isaías, en realidad esto no lo hizo Jeremías, sino que esto lo dijeron pues ellos después de ver que Ciro hizo esto. Por supuesto que esta es la manera de hablar de los incrédulos que no dan crédito a lo que la palabra de Dios misma dice, que toda palabra es inspirada por Dios, que toda palabra dice verdad, es inerrante, que en Romanos 10 dice que el Señor habla por medio de Isaías, no está hablando por medio de otro, no está hablando pues por medio de... son los profetas que lo anunciaron con tiempo, pues por adelantado, por inspiración, por el poder del Señor. Y las profecías
las profecías también, por ejemplo, de Isaías acerca de Jesucristo, ¿verdad? Pues en el capítulo 7, en el capítulo 9, acerca de Jesús, está anunciando acerca de Jesús 700 años antes. O las profecías de Isaías 53, también lo que el Señor Jesús iba a padecer 700 años después. Por tanto, pues todas las profecías en la Biblia pues descansan sobre esto, que el Señor es soberano, que lo que el Señor ha anunciado lo va a cumplir. ¿Y por qué? Pues porque lo tiene Él decidido. Esto descansa, por lo tanto, sobre Él. Bien, pues entonces este es el plan de Dios, que decimos, es un plan que no es solamente algo particular, ¿verdad? Y que está un poco, pues, un poco pendiente por ver si sí o si no. Engloba todo y, pues, el decreto es todo lo que el Señor hace. Está hecho, pues, decidido de antemano. Y engloba todas las cosas. Hemos leído también en Isaías 45, podemos leer en el versículo 8, cuando dice, pues, 45, Isaías 45, versículo 7, cuando dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. O en la versión, la traducción antigua, en la Reina Valera, dice el mal. Creo, pues dice la paz, hago la paz y creo el mal o la adversidad. Y esto es también lo que nos dice la palabra el profeta Amós, ¿verdad? En el capítulo 3, en el versículo 6, cuando dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se albaratará el pueblo, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Entonces vemos que el Señor también tiene este control sobre todas las cosas, incluido pues las cosas, pues que decimos sí, es un mal, a lo mejor las catástrofes, o pues cosas que el Señor también es soberano, de antemano lo tiene previsto. Entonces pensemos, bueno, a lo mejor la gente pues dice esto no puede ser porque Dios no puede hacer el mal. De acuerdo que Dios, Él directamente no hace el mal. De acuerdo que Dios no ha creado el pecado. De acuerdo, todo esto estamos todos de acuerdo. Pero el Señor es soberano y todas las cosas pues se cumplen según su consejo. Según su consejo. Pensemos, ¿qué ha sido lo peor que ha ocurrido en la historia? Se lo digo yo, la muerte del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo, la muerte del Hijo de Dios. Él era absolutamente inocente, santo, justo, el Hijo de Dios venido en carne. El Hijo de Dios. No era un hombre cualquiera. Y lo mataron como a un criminal. Lo mataron, lo asesinaron. De todos los crímenes y de todos los males que ha habido en la historia, que ha habido muchos, ha sido el peor, sin duda, porque ha sido la muerte del Hijo de Dios. Bien, pues ¿qué nos dice acerca de esto? La Escritura. Que Dios lo tenía también, pues, previsto. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 19 y 20. No hemos sido redimidos, rescatados de nuestra vana manera de vivir, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, vemos, ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y esto es también lo que nos viene a decir también Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, cuando habla de Jesucristo como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. ¿Cómo que Jesucristo fue inmolado desde el principio del mundo? Fue inmolado, fue sacrificado, por supuesto, hace aproximadamente 2000 años. Pero esto significa que los planes de Dios fueron estos. Que Él entregara su vida en sacrificio por el pecado y, por lo tanto, que fuera muerto, como dice también la palabra, por manos de inicuos. Eso fue, por lo tanto, lo que el Señor ya había destinado, como hemos visto también
en Primera de Pedro capítulo 1. Pues es aquí, sin duda, donde la gente pues presenta objeciones, ¿no?, a la soberanía de Dios. Es aquí donde no quieren escuchar acerca que Él es el soberano y que tienen pues todas las cosas previstas de antemano. Entonces, por una parte, está que chocan con la idea de que Dios pues tenga este control sobre el mal, ¿no? Y después también pues piensan, bueno, si Dios lo tiene así todo previsto, entonces nosotros somos marionetas, entonces nosotros no tenemos libertad, entonces pues ¿por qué el Señor inculpa? ¿Por qué el Señor nos culpa de los males que hacemos, ¿no? Entonces, estas son básicamente las dos objeciones que se hacen, y por eso pues entonces, en vez de recibir la enseñanza que hemos visto aquí, podríamos extenderla mucho más, pero por resumirla, en vez de recibir esto, pues entonces cogen y dan otras explicaciones. Y básicamente son dos explicaciones también. Las alternativas a esto que estamos viendo, a la soberanía de Dios, a su decreto, son dos. Primero, es decir que Dios no decide nada, sino que simplemente lo ha visto de antemano, ¿verdad? Lo conoce de antemano, pero Él no ha decidido nada. Entonces somos nosotros los que lo hacemos y el Señor de antemano lo ve. Eso es una, se conoce como el preconocimiento, presencia. Y la segunda sería decir que, Dios sí tiene un plan, pero es, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Esto es la clásica ha sido, digamos, la de la presciencia, y hoy en día es más bien esta. Es decir, Dios tiene un plan, sí, pero es a grandes rasgos, pero los detalles no los tiene decididos, y pues está la libertad de la gente, de los individuos. Entonces pues ellos pueden al final pues presentar, pues por así decirlo, batalla a este plan, y pues no está la cosa clara. Esto se llama, digamos, le llaman el teísmo abierto. Bien, a grandes rasgos. Dios hace las cosas, lo tiene previsto sí a grandes rasgos, pero ya se verá al final si sí o si no. Pues entonces, ¿qué hemos de decir a todo esto? Pues primeramente acerca de la presciencia, del preconocimiento anticipado del Señor, que no puede ser. ¿Por qué? Porque en ese caso Dios conoce, sí, por supuesto, Dios tiene omnisciencia, Dios lo sabe todo, pero Dios no decide nada, y ese es el problema. Dios, claro, lo decide. Dios decide cómo han de ser las cosas. Lo hemos estado viendo en Isaías, pero lo vemos ahora pues más claramente. Hemos dicho acerca de la muerte de Jesús. Pues en Hechos capítulo 2, ¿qué nos dice en el versículo 23 acerca de esta muerte de Jesús? Pues se nos dice que a Jesús, fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Vemos. Están las dos cosas frente a frente. El determinado consejo, vemos, y el anticipado conocimiento de Dios. El anticipado conocimiento de Dios junto con el determinado consejo. El determinado consejo es lo que Él ha determinado hacer. Es la decisión, es el decreto, es el plan. Entonces, bien, vemos, las dos cosas son juntas. En la Biblia esto se le llama un paralelismo, y normalmente pues estas ideas significan que son pues sinónimas, sí, bastante parecidas. Entonces, bien, Dios, claro que preconoce las cosas. Dios, claro que las sabe de antemano. ¿Por qué? Porque las ha decidido hacer. El Señor sabe lo que va a hacer. El Señor sabe lo que ha decidido hacer. Y es lo que Él va haciendo, ¿no? Lo que Él va cumpliendo en la historia. Y bien, pues entonces, en cuanto a la siguiente objeción, de que es a grandes rasgos lo que el Señor decide, pero no está nada seguro, pues entonces, si es así, pensemos de que la victoria no es segura. Si es así, la victoria no es segura. Dios tiene buenas intenciones, pero los hombres que son, pues también tienen pues su poder, ¿no? Pues le pueden frustrar a Dios su propósito. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pues en Romanos capítulo 8, versículo 31, nos dice que la victoria está asegurada. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, vemos su voluntad. Lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vemos, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas estas cosas se nos pueden presentar delante, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues nos van a cargar, nos van a meter todos a la cárcel, nos van a acabar con nosotros, el Evangelio se va a acabar, van a arrasar la iglesia sobre la faz de la tierra. Pues no, dice, pues que en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores, porque hemos vencido al mundo, hemos vencido al diablo, porque Jesucristo ha vencido al diablo. Entonces el diablo, que es el quien tiene, sí, digamos, quien maneja el mal y que lo lleva pues al mundo, pues según también en su voluntad, el diablo no es nadie. No es nadie para oponerse a Dios. Él no es un Dios a la misma altura que nuestro Señor. Él no es el Todopoderoso, ni mucho menos. Él solamente puede actuar en la medida que Dios le deja, no más. Y Dios lo ha vencido. Cristo lo ha vencido, y nosotros entonces en Cristo hemos vencido al maligno. Hemos vencido al diablo, como nos dice en Primera de Juan, ¿verdad? En el capítulo 2. Os escribo a vosotros, jóvenes, os escribo a vosotros, ancianos, que habéis vencido al maligno. Y me dirás, bueno, ¿yo cómo he vencido al maligno? Pues si crees al Señor Jesús, si crees en el Señor Jesús, si crees en Dios, lo has vencido porque Él lo ha vencido. Jesús lo ha vencido. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, Dios tiene todo el control. Si no fuera así, no podríamos tener ninguna seguridad en Dios. No podríamos tener seguridad de salvación final. No podríamos tener seguridad de que Jesucristo volvería a la tierra. No podríamos tener ninguna seguridad en Dios. Pero Dios es el soberano y nos dice que no, que la tengamos porque Él es el soberano. Y en cuanto a lo de la libertad, que nos dice, no, es que si no, pues el hombre no es libertad, no es libre. Entonces somos como máquinas. Bueno, a esto se tiene que decir que depende lo que entendamos por libertad. ¿Qué se entiende por libertad? La palabra pues tiene un significado. ¿Qué es lo que significa la palabra libertad? Pues normalmente la gente entiende por libertad el hacer lo que uno quiere, ¿no? Yo hago esto o hago lo contrario porque quiero, ¿no? Porque me gusta, porque me place. Entonces, yo tengo que decir que este tipo de libertad no la hay. No la hay. Uno no puede, yo no puedo, aunque me guste, tener la libertad de volar. Si yo hago la prueba y salto pues por el balcón, eso os aseguro que no tengo la libertad, y vosotros nadie tiene la libertad de volar, ¿no? Yo no tengo la libertad, aunque me gustaría, de aprender 25 idiomas y dominarlos así, ¿verdad? Me gustaría mucho, ¿verdad? Pero no tengo la libertad para vivir para siempre y ser siempre sano. No. Tarde o temprano, pues, habitáculo, ¿no? Pues se va a ir desgastando. No soy libre en todo esto, me gustaría, ¿verdad? Pero no puedo hacer lo contrario de lo que yo soy. Yo tengo una capacidad y no puedo ir tampoco más allá de ella. Yo no soy el todopoderoso para hacer una cosa y la contraria según mi voluntad. Yo no tengo ese poder, ni nadie tiene ese poder. Ese concepto de libertad no es verdadero. No es verdadero. El concepto de libertad que sí que podemos decir que existe es que yo hago. No que yo hago lo que quiero, sino que yo quiero lo que hago. ¿Vemos? Yo quiero lo que hago. Es decir, que yo, pues, hago lo que hago porque me gusta. Yo hago lo que hago también porque he decidido hacerlo, sí. Y esto es porque pienso que es bueno para mí, es lo que a mí me gusta, es conforme a mis ideas. En este sentido, sí. Yo, pues entonces no hago lo que quiero, sino quiero lo que hago. En este sentido, sí.
que somos pues también relativamente libres. Y en este sentido es como habla la Biblia también de libertad. Pero en el otro sentido, pensemos que ¿es Dios libre para actuar conforme a cómo Él es? ¿Es Dios libre para actuar el mal? No, Él es santo. Entonces Él, todo lo que hace, Él es libre, por supuesto, es la persona más libre que hay, absolutamente libre, pero Él no es libre para actuar en contra de sus atributos, porque sus atributos son ley para Él. Entonces vemos que esto nos habla acerca de la libertad del hombre, que sí, la libertad del hombre se tiene que mantener en este sentido juntamente con la soberanía de Dios también en la salvación, porque Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo, como hemos estado viendo en Miranda, los domingos por la mañana, a quién pues Él quiere salvar y a quién quiere Él dejar en endurecimiento, como dice en Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción, y hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces vemos, ahí está la soberanía de Dios. Y esto no es en contra de la responsabilidad del hombre, porque no hemos de ver nosotros primeramente en Dios, por así decirlo, si hemos sido elegidos o no. No hemos de mirar dentro de Dios, de su consejo, de su decreto, porque no nos es permitido hacerlo. Las cosas secretas son para Jehová Dios, y también las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Entonces no has de mirar si eres elegido o no en este sentido. Si quieres ver si eres salvo o no, tienes que mirar si es que te has arrepentido de tus pecados, como dice el Evangelio. Porque Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Si has creído verdaderamente en el Señor Jesucristo y lo has recibido, como dice pues la palabra en Juan capítulo 1, que a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, el Señor los ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Si llevas una vida no pues transgrediendo los mandamientos de la palabra de Dios, sino que quieres verdaderamente servirlo y obedecerlo. Entonces, bien, si no quieres hacer todo esto, yo te digo, libremente lo estás decidiendo, porque Dios no le está forzando, Dios no le está obligando. Esto te sale de tu propio corazón. Esto te sale de tu propio corazón, es lo que quieres hacer, es la vida que quieres llevar, nadie te fuerza. Entonces, bueno, es, por supuesto, mucho mejor verlo desde este punto de vista. Dios te está mandando a que lo dejes. Todo esto, Dios te está mandando a que dejes tus pecados. Dios te está mandando a que tú te arrepientas. El Señor ha ordenado a todos, dice en Hechos capítulo 17, ha ordenado a todos, es un mandamiento universal, que se arrepientan de sus pecados y que crean en Jesucristo para la salvación. Hechos capítulo 17. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar con su autoridad, manda que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberlo resucitado de los muertos. Entonces, veamos. Es mejor querer esto, ¿verdad? Que está el Señor diciendo, que no querer lo contrario. Querer lo que la palabra de Dios me dice, que no querer continuar en rebeldía. Entonces, bien, ¿qué hace falta entonces para que uno crea de esta manera, quiera creer de esta manera? Pues bien, para creer el Señor, sí, el Señor tiene sus salvos, el Señor tiene sus escogidos, eso lo tenemos que tener claro. Pero el Señor manda también a todos que se arrepientan y crean para ser salvos.
Y esto no está, digamos, en nuestra naturaleza humana de, digamos, oír esto y corriendo ir. No está en nuestra naturaleza humana. Sí, por supuesto, Dios, yo lo voy a hacer. Nuestra naturaleza humana es lo contrario. Nuestra naturaleza humana es rebelarnos contra Dios. Tú dices esto, yo voy a hacer lo contrario. Es rebelarnos, querer ser como Él y pecar. Esto es nuestro corazón. ¿Y cómo nuestro corazón va a pasar a querer de esto, de querer hacer esto, de querer revolcarnos en nuestro pecado, a querer, pues, ser salvos como Él dice? Hacer lo que Él nos dice para que seamos salvos. Pues fijémonos en esto. Dios sí ha preordenado los fines, es decir, Él tiene un plan, un propósito, bien, pero para aquel que Él ha preordenado también, o ha predestinado para la vida, Él también ha predestinado los medios por los cuales Él ha de creer, ¿verdad? Los medios por los cuales Él ha de creer. Y esto es algo completamente bíblico, porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Quieres creer verdaderamente? ¿Quieres que la palabra verdaderamente transforme tu corazón para que quieras creer de esta manera? Pues tienes que estar escuchando la palabra de Dios. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Dios ha dispuesto unos medios por los cuales Él da la gracia. Él ha dispuesto medios de gracia que son también individuales, personales, como es la lectura de la palabra, la oración que hemos de hacer pues, personalmente. Y después están los medios, digamos, comunitarios en la iglesia, pues la adoración pública, la predicación de su palabra, los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, y todas estas cosas son los medios por los cuales el Señor pues obra para la salvación. Cuando entendemos la palabra de Dios, así nos viene entonces la fe, y de esta manera somos salvos. Entonces, queremos verdaderamente ser salvos, pues no tenemos que desaprovechar, no tenemos que dejar pasar estos medios que el Señor nos da. Y ponernos pues siempre a estudiar la palabra, a escuchar la palabra, a reunirnos con otros cristianos. Porque es la manera como podremos llegar. De otra manera, podemos siempre esperar milagros. Pero si no hacemos lo que está en nuestra mano, es porque no hemos querido. Si no hacemos lo que está en nuestra mano hacer, es porque no hemos querido. Entonces la cuestión es si vamos a querer. Hacer lo que está en nuestra mano hacer. Seguir los, como decimos, medios de gracia. Reunirnos, la palabra de Dios. Orar para conocer más a Dios y que nuestro corazón verdaderamente sea transformado por su gracia. Por el Señor Jesucristo solamente. Pues decíamos, el Señor lo tiene todo previsto de antemano. Él ha previsto, todos nosotros de una manera o de otra, estemos hoy aquí escuchando esta palabra. Entonces, el Señor también tiene su propósito en todo esto y su palabra no volverá a Él vacía. Bien, vamos a ver. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos venir a tu presencia, Señor, con reverencia. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que todo lo sabes. Señor, solamente podemos adorarte, Señor, tu majestad, que nos es incomprensible. Y, Señor, pues te también damos las gracias y alabamos y adoramos por medio de tu santa palabra. Porque es el medio por el cual el Espíritu Santo, Señor, pues nos da la fe y nos lleva a Cristo, nos da el arrepentimiento para la vida y Señor, pues te alabamos y te bendecimos por ello. Señor, queremos pues pedirte que esta palabra que hemos leído, Señor, hemos considerado, esté bien presente en nuestros corazones, que te demos a ti la gloria siempre como el soberano y también Padre nuestro, que nuestra responsabilidad, Señor, delante de ti, de acuerdo a tu palabra, Señor, pues también nosotros la cumplamos, el Señor nuestro. Señor, bendice esta palabra en el corazón de todos nosotros, de los pequeños aún, Señor, de todos nosotros. Y pido también, Señor, pues puedas llamar a todos los nuestros una vez más te lo pedimos, que no tienen la fe, para que ellos también sean salvos. Señor Dios nuestro, a tu nombre sea la gloria. Oh Dios eterno, Dios soberano, en el nombre de Jesús oramos. Amén.
Vamos a concluir cantando el Salmo número 33, un salmo que nos habla también de la soberanía del Señor. 33. Aquí está. Justos en Dios estad alegres. Justos en Dios estad alegres, cuán bella la alabanza es en labios de íntegros hombres. Con arpa clamad a Dios, pues, cantad con salterio y con decacordio, cantad al gran Dios. Un cántico nuevo, cantad con esmero y júbilo sabor. Pues recta es de Dios la palabra, su obra es con fidelidad, justicia y juicio él ama. Lleno el mundo de su bondad, Dios en un momento exhaló su aliento y el cielo creó, y él junta a sí mismo el mar y el abismo, las aguas dejó. Tema Jehová la tierra toda, y del mundo el morador, pues dijo y fue hecho de la nada. Mandó el Señor y existió, Jehová nulo hace de limpias naciones el altivo plan. Frustra el Dios potente las maquinaciones que los pueblos dan. El consejo del Dios eterno para siempre perdurará, y sus muy sabios pensamientos por las edades seguirán. Bienaventurada la nación amada, su Dios es Jehová, el pueblo elegido, él ha poseído como su heredad. Desde los cielos ha mirado, el Señor vio a la humanidad, en su morada contemplado, a los que en la tierra están, pues de todos ellos, el Dios de los cielos, formó el corazón, a todas sus obras, desde donde él mora, ve con atención. El rey nunca podrá salvarse con ejército multitud, ni puede el valiente escaparse, ni con su fuerza ni virtud. El caballo es vano, nunca al humano podrá él salvar, y su fuerza grande al final a nadie podrá él librar. Aquí el ojo de Dios mira, a quien lo sirve con temor, sobre aquellos que esperan en la muestra de su amor. A el Dios fuerte de la fiera muerte sus almas librar, para darles vida en tiempo que envía hambre y pena. Nuestra alma Jehová espera, nuestra ayuda y escudo es él, por tanto
nuestra alma se alegra. En su nombre tuvimos fe, sea tu clemencia, oh Jehová, en gracia a nosotros sí, según esperamos, según confiamos, solo Dios en ti. Bien, quisiera pedir a hermano Diego si puede pedir una oración. Amén. Gracias, Padre soberano, Dios eterno, por darnos el privilegio de esta dispensación, de esta gracia que nos has dado hoy de escuchar tu palabra, Señor. Que podamos en el transcurso de la semana poder recordar, Señor, vivamente que tú has dispuesto todas las cosas, Señor. Y en este caso, Padre, ha abundado tu gracia irresistible sobre nuestras vidas, Señor, para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Que podamos encontrar, Señor, cada día, Padre, santidad, Señor, a través de tu palabra que nos santifica. Que podamos ser conscientes de tu grandeza, de nuestra condición, de tu total entrega, Señor, de tu amor, como dice el Salmo, Señor. Tú ves todas nuestras obras desde el cielo, Señor. Que las intenciones, Padre, puedan ser purificadas a través de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos cada vez, Señor, ir confiados, Señor, delante del trono de gracia. Y podamos, Señor, seguir clamando y perseverando, Padre, en tu palabra, en descansar en ella, en la obra perfecta de Cristo, en tus méritos, reconocer que nosotros no podemos y que tú eres todo, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia, por tu gracia abundante, por tu amor indecible, Padre, pero gracias, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Te pido, Señor, que ahora, Padre, podamos también en nuestras conversaciones, Señor, también podamos expresar con libertad nuestras dudas, Señor, podamos también crecer, Señor, mutuamente a través de tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.